Sin duda que una de las historias más fascinantes de la Biblia y del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Samuel, es la historia de David y Goliat. ¿Quién no se sabe esa historia? Hasta se usa la frase David contra Goliat, por ejemplo, cuando hay boxeo, ¿no? O cuando hay fútbol de una potencia contra alguien, un equipo más débil. En fin, todo el mundo conocemos la historia. Es fascinante cómo este jovencito, un pequeño pastorcito, inexperto en la guerra y sin ningún entrenamiento militar, fue capaz de vencer y cortarle la cabeza a un experimentado guerrero como lo era Goliat. Me encontré con una frase que quiero compartirte, que es por demás interesante, pero más que interesante es real. Dice así: el camino más difícil es fácil de viajar con Dios a nuestro lado. El camino más difícil es fácil de viajar con Dios a nuestro lado. Es del Rabbi Eliezer Urko, que nos hace pensar justamente en cómo muchas veces cuando nuestro camino se pone difícil, pues tenemos que ver quién está a nuestro lado. Te leo lo que dice 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. En pocas palabras, lo que David está diciendo es: yo vengo acompañado, no vengo solo a esta guerra, y no vengo solo, sino que vengo acompañado de Dios. Dice en otra versión, el Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Y es que en serio, el camino más difícil de viajar es más fácil con Dios a nuestro lado. Ahora, la filosofía que hay a nuestro alrededor nos está diciendo constantemente: no, tú confía en ti, tú ten tus propias convicciones, tú simplemente anúnciale al mundo que tú eres capaz, ten confianza en ti mismo. Y todo eso tiene su propio valor. Sin embargo, a la hora de enfrentar la vida, algunas veces nos sentimos totalmente derrotados y devastados, y como que no tenemos toda la fuerza para enfrentarla. ¿Por qué? Pues porque somos frágiles. Esa es la verdad. He visto a las personas más imponentes llorar como niños. He visto personas que parecen tan rudas, tan valientes así, y llorar como un niño por la muerte de un ser querido, por el despido de un trabajo, por una crisis familiar. Porque la verdad es que somos frágiles, y los gigantes que hay en nuestras vidas nos rebasan por mucho en fortaleza. Pero el camino es más difícil, es sumamente fácil de viajar con Dios a nuestro lado. Así que David lo que está diciendo es: yo no vengo aquí solo, yo vengo acompañado por Dios. No me importa la experiencia que tú tengas como guerrero, no me importa lo que traigas. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, o el Dios de los escuadrones de Israel. Y entonces este pequeño pastorcito pudo vencer a un guerrero imponente. Constantemente, entonces, lo que vemos en la experiencia de David fue su confianza total en quien lo acompañaba. En su historia podemos ver muchas situaciones de crisis en las que puso y derramó su corazón también delante de Dios para decirle: Señor, yo no puedo, Señor, yo estoy rodeado de enemigos, pero Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí?
El Salmo 3 dice: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y una y otra vez vemos en su experiencia que él confiaba no en sus propios fortalezas ni en sus propias habilidades, sino que confiaba en quien lo sostenía, en quien lo acompañaba, en quien iba con él en el camino para enfrentar los desafíos de la vida. Sus hermanos, su misma familia, dudaba de las capacidades de David. Su experiencia como un pastorcillo allá en las montañas defendiendo a sus borregos, a sus ovejas, le había dado suficiente experiencia para enfrentar las adversidades. Sin embargo, esa no es la base de su seguridad y de sus convicciones. La base de su seguridad es que lo acompañaba el Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Según la historia, si tú lees con detenimiento primero de Samuel capítulo 17, te vas a dar cuenta cómo él no tiene nada de experiencia guerrera ni militar, ni puede empuñar una espada, ni defenderse con un escudo. Él es un pastorcillo, un simple pastorcito, que no tiene todas esas habilidades como Goliat las tenía, como para despedazarlo, y eso era la seguridad de ese guerrero. Sin embargo, su confianza en Dios, su fortaleza, dependía del Dios de los escuadrones de los ejércitos de Israel. Así que vuelvo contigo y vuelvo conmigo, porque estas historias, como bien dice Pedro en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, dice que estas historias fueron diseñadas y escritas para nuestra enseñanza. Entonces vuelvo contigo y conmigo. El camino más difícil es fácil de viajar con Dios a nuestro lado. Y creo que la pregunta que necesitamos hacernos cada día es: ¿quién me acompaña? ¿Quién está conmigo? En los momentos de más dificultad y de más presión, necesitamos recuperar la seguridad, la certeza de que Dios viaja con nosotros a nuestro lado todo el tiempo. Así que podemos decir muy bien como dijo David a Goliat: tú vienes a mí con todo tu armamento, con todos tus implementos de la guerra, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien había provocado. Dios se encargó de cuidar la vida de David. No tenía ninguna oportunidad. Pero no es la única historia en la que alguien tan poderoso es derrotado por alguien tan débil y tan frágil como esta historia de David y Goliat. Hay muchos ejemplos en la historia de Israel en que eran un ejército pequeño, pero Dios estaba con ellos. Así es que te hago la pregunta: ¿quién viaja contigo? ¿Quién está contigo? ¿Quién te acompaña en los desafíos de la vida? Y espero que podamos decir como David: Dios, el Dios de los escuadrones, de los ejércitos de Israel, está conmigo, y Él camina conmigo, porque el camino más difícil es muy fácil de viajar con Dios a nuestro lado. Que Dios te bendiga.